para poder dejar sentado un programa de promoción de artistas. Bienvenido. Yo sé que los retos de educación son múltiples. ¿Cuál para ti es el reto más grande que tienes en la cartera? Bueno, yo creo de que hablar de un solo reto sería muy difícil, pero digamos que tenemos por lo menos 3 retos, señor presidente. En primer lugar, yo creo que la gratuidad sigue constituyendo un reto en el sentido de que ahora tenemos que avanzar hacia un modelo de mayor participación social. La gratuidad no tiene sentido si nosotros no abrimos el espacio de la escuela a un espacio público. La gente tiene que participar. Las escuelas, lo que hicimos en el pasado fue cerrarlas y prácticamente impedir la relación entre los maestros, la comunidad educativa con la comunidad en general. Y en ese sentido yo creo que con la gratuidad lo que se abre es esta gran oportunidad de cómo volvemos a un pacto educativo fundamental, que es que la propia comunidad cuida de su escuela, de su maestro, y el maestro se compromete con su comunidad mediante un proceso de participación. En ese sentido nosotros estamos proveyendo fondos de gratuidad. Y no solo estamos proveyendo fondos de gratuidad, sino también se generan un conjunto de problemas mayores porque mayor cantidad de gente participa en la escuela. Y eso presiona los recursos que tenemos, pero con participación social lo que también tenemos es la posibilidad que la propia gente redirija los esfuerzos de las escuelas a partir de sus necesidades, y que también los fondos de gratuidad que tenemos, la gente pueda ir decidiendo cuáles son esas prioridades. En ese sentido yo creo que no solo se perfecciona el modelo de gratuidad, sino también lo abrimos a un espacio, una esfera, una arena, donde la educación es una preocupación de todos y de todas. Y en ese sentido nosotros lo que estamos promoviendo es lo que son los consejos de educación. Eso significa que a partir del próximo año nosotros vamos a promover que la comunidad educativa, padres de familia, maestros y también otros miembros de la comunidad tengan la oportunidad de generar espacios donde volvamos a ese pacto y podamos también, ¿por qué no señalarlo?, el devolverle a la gente el poder de decidir sobre el derecho humano a la educación que tienen ellos. Ese sería uno. El otro es el de calidad. Obviamente nosotros hemos visto de que lamentablemente muchos niños y niñas que llegan a nuestra escuela no solo abandonan y repiten, sino también cuáles son los resultados específicos que tenemos en pruebas, cómo son las pruebas de lectura, matemática en los diversos grados, y también vemos cómo las universidades se quejan por los resultados que obtienen los jóvenes cuando tratan de ingresar a las universidades. En ese sentido nosotros vamos a promover, gracias a las instancias que tú mismo has señalado, de lo que serían 2 programas. El Programa Nacional de Lectura, que va a promover la lectura ya sea a través de textos de lectura infantil, pero también de literatura infantil por escritores guatemaltecos. Lo mismo que en el nivel medio, ciclo básico diversificado, el recambio del canon de la lectura para jóvenes con escritores nacionales, que esto también va vinculado no únicamente a resultados en pruebas de comprensión lectora, sino también a la recomposición de una identidad multicultural y una ciudadanía multicultural en Guatemala. Nosotros tenemos una serie de textos que estamos por publicar, que es la recopilación oral del pueblo maya y también así de los demás pueblos, que también nosotros tenemos que leer y que también nosotros debemos de asumir. Y en ese sentido el programa de lectura nos ofrece esa oportunidad tremenda de poder comprendernos y también, por qué no decirlo, desarrollar el hábito de lectura en Guatemala. Por cierto, bienvenido, que ayer, antes de despedirnos con el presidente de Colombia, se recordó de tu solicitud de ver la posibilidad de que nos acompañe Gabriel García Márquez para algunos de los eventos de estos promocionales de lectura. Me compartió que está bastante enfermo, pero que viaja muy poco, pero él va a tratar, son amigos, y que van a tratar de ver cómo logramos traer a alguien que ha sido tan importante en la literatura latinoamericana, del mundial, pero orgullosamente latinoamericana, junto con Miguel Ángel de Asturias, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Carlos Fuentes y todos los que se pasaron los océanos y se convirtieron en grandes escritores universales. Claro, y esto es muy importante, señor presidente, y las personas que nos están oyendo, dado de que
el programa de lectura también lo que hace no solo es reconocer a escritores nacionales, porque nosotros tenemos grandes, como es el caso de Asturias, de Cardoso de Aragón, de Tito Monterroso, sí, Pepe Mía, y muy recientemente otros autores, otros escritores que nosotros tenemos. Pero esto también es lo que nos da el sentido de identidad, es decir, la identidad se construye también a través de la lectura y sobre todo el efecto de humanización que tiene la propia lectura. Y por otra parte estamos con matemática y pensamiento lógico, que también son lenguajes que se requieren particularmente en el mundo que nosotros tenemos en términos del mundo del trabajo, del desarrollo también del pensamiento lógico. Y estos dos programas son claves porque constantemente nosotros lo que hemos tenido en el pasado son evaluaciones que insistentemente nos dice estamos mal, pero ¿qué es lo que hacemos en función de eso? Entonces, en términos de calidad, estamos empeñados en estos programas y yo creo que el tercer reto, presidente, es el hecho de la juventud misma en términos de qué posibilidades les ofrecemos para enfrentar un mundo cada vez más difícil, más complejo, y que demanda no solo de una formación diferente, sino también de una formación que vaya dirigida en función del desarrollo del país. Y entonces ahí las preguntas claves es, bueno, la formación que tenemos, ¿cómo la podemos replantear? Nosotros estamos hablando de los tecnológicos, pero esto lo que nos obliga es a definir una política clara que vincule la educación también con las políticas productivas y las políticas de generación de empleo. La pregunta básica que nosotros nos hacemos es, bueno, si nosotros llegamos a cumplir el ideal que tenemos de llevar a todos los niños y niñas y jóvenes a la escuela, la pregunta es, bueno, ¿y eso para qué? Y entonces es por ello que estos desafíos van íntimamente vinculados, presidente, en primer lugar a la redefinición de una ciudadanía que debe reconocer las diferencias que existen en Guatemala, pero también de cómo construimos efectivamente un espacio más democrático y más justo en Guatemala. Y por otra parte también no podemos abandonar el gran desafío que tenemos frente a un mundo cada vez más competitivo y que demanda cada vez más personas competentes en diversas áreas, y que también ahí tenemos que redefinir la función que tiene el sistema educativo, y yo te diría que esos son los grandes retos que nosotros tenemos que confrontar. Muy bien, bienvenido, Ronaldo. Buenos días a todos los oyentes. Les recordamos que pueden enviar sus mensajes al 4500-1000. Estamos hablando acerca del tema de la educación y la juventud como pilares para el desarrollo de un país. Nos acompaña el ministro de Educación, bienvenido, Argueta. Presidente, algo que es importante que usted pudiera compartir con los guatemaltecos es la visión sobre la educación pública. Uno lo puede recordar de antes de ser presidente, y hablando usted en algunos mítines sobre la importancia de recuperar la educación pública. Ya era algo que sin duda alguna en los años recientes de alguna manera venía como quedando en el abandono. Pero ¿por qué recuperar la educación pública, reconociendo que son espacios incluso donde hay maneras de compartir con otros jóvenes, otros niños de otros orígenes étnicos, socioeconómicos, etcétera? Pero ¿por qué recuperar la educación pública en Guatemala? Bueno, la educación es el alma de un pueblo, desde Juan José Arévalo que no se hacía un esfuerzo por la educación como se está haciendo ahora, ya con los retos que mencionaba el señor ministro, es en la base de una sociedad. Creo que uno de los componentes más trágicos de la pobreza es la ausencia de educación, porque eso cercena totalmente las posibilidades de desarrollo de un joven y una jovencita. Y lo otro es que la educación fortalece las posibilidades y la competitividad de un país. Un país con educación es totalmente distinto a un país analfabeta, a un país abandonado en educación. Entonces la educación es el alma del desarrollo de un país. Como bien dijo el señor ministro, estamos llegando hasta la parte de empleo.